hace varios meses que la Cámara iba, el Congreso en general, pero la Cámara iba a pretender dejar en fuera de lugar a la Corte, aprobando la legislación poco antes del límite de los 90 días que señala la Constitución para poder reformar normas fundamentales. Y ocurrió lo contrario. Nosotros le dimos a la Corte suficiente tiempo para que pudiera estudiar el asunto, pero lo resuelve, sabiendo ya cómo iba a resolver, pero lo resuelve hasta que es imposible que la Cámara de Diputados prepare las supuestas violaciones procesales y emita una nueva legislación con el mismo fondo, porque nada prohíbe que aprobemos el mismo articulado. Esa es la tercera actitud de mala fe que toma la Corte en esta determinación, y es algo que también recriminó la ministra Loretta Ortiz y la ministra Yasmín Esquivel, diciendo: ¿por qué no entramos a la revisión del fondo para que la Cámara y el Senado, cuando vuelvan a legislar en esta materia, sepan que sí y que no pueden aprobar? Esa es una circunstancia que estamos viviendo. Ahora, ¿qué afectaciones hay a los derechos humanos? Una afectación muy severa a las minorías, a las acciones afirmativas que estaban garantizadas en este Plan B, para afromexicanos, para pueblos originarios, para personas con discapacidad, de la diversidad sexual, para los migrantes, y una novedosa que no está en ningún acuerdo administrativo y en ninguna sentencia: la acción afirmativa joven para que menores de 30 años pudieran llegar al Congreso. Otra parte también de afectación sustancial es a las comunidades migrantes, más de 30 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. El Plan B les permitía votar con matrícula consular, con pasaporte y con credencial de elector. Quienes tengan familiares en Estados Unidos o quienes vean desde la Unión Americana sabrán que la credencial de línea ya es prácticamente inservible. El documento que utilizan para sus trámites, para viajar, para la ventanilla bancaria, es la matrícula consular, es la que las autoridades norteamericanas respetan y reconocen. Y la tercera afectación es la que tú bien mencionas: el de los privilegios, el de la burocracia dorada, el de los miles de vocales, tanto distritales como locales, que tiene el Instituto Nacional Electoral. Toda esta serie de gasto y de dispendio que es, por supuesto, excesivo e injusto para la población. El único amortiguador que tenemos ahí es quiénes son los operadores de estas normas, porque no es lo mismo mantener esta norma del 2014, como tú mencionas, bajo la presidencia de Lorenzo Córdoba, bajo la asistencia de Ciro Murayama, su escudero, que ya se va de vacaciones un año porque ha trabajado mucho, y de Edmundo Jacobo, el otrora secretario ejecutivo superpoderoso. Ahora hay condiciones un poco distintas en el Instituto Nacional Electoral. Guadalupe Tadei, la presidenta, junto con los nuevos consejeros, impulsaron la aprobación de una comisión especial para el análisis del presupuesto 2024 y se comprometieron a que el instituto no va a solicitar más dinero del estrictamente necesario para desarrollar el proceso electoral del próximo año. Ojalá se hubiera mantenido el Plan B, porque entonces se reúnen las dos cosas: la voluntad política de la presidenta con una nueva legislación. Ahora solamente tenemos la voluntad política de la presidenta, a quien, por cierto, pues lamentablemente ha enfrentado resistencias, por ejemplo, ahora para la designación del secretario ejecutivo, y todos vimos ese debate, esa discusión en el Consejo General. Es decir, la limpieza del instituto no ha terminado. Vemos a los altos exfuncionarios o que, como puerta giratoria, en cuanto sale Edmundo Jacobo y otros compinches, crean una consultoría precisamente para prestar servicios relacionados con algo que ellos conocían, con secretos profesionales, con información privilegiada, con una estructura de personal que estuvo a su servicio y que, por supuesto, les debe por lo menos respeto, que les debe por lo menos consideración, y que yo no dudo que vayan a tener incentivos para otorgarles todo lo que les pidan, o la mayor parte de lo que les pidan. Y además, ¿quiénes van a ser sus clientes? Pues los partidos políticos de oposición, o a quién le van a dar esa consultoría. Y esto va de la mano con otra decisión de la Corte: la anulación del artículo 24 de la Ley de Austeridad Republicana, que prohibía esta puerta giratoria, que sancionaba para que los servidores públicos no pudieran trabajar a sus anchas cuando salieran de estas posiciones privilegiadas. Así es que todos los caminos llevan a la Corte, Álvaro, Alejandro. Nosotros hemos conversado con gente que analiza lo que se conoce como lawfare, o esta guerra jurídica, un término que se ha popularizado afortunadamente por América Latina, conforme también ciertos procesos se han dado en distintos países en los últimos muy pocos años. El caso de Bolivia, el caso de Perú, etcétera, donde pues sí, con el uso de las leyes y de ciertas instituciones se puede derrocar a un presidente. ¿Hasta dónde es capaz de llegar
esta Corte, diputado, desde su punto de vista? Son capaces de todo, y no solamente la Corte, también los jueces de distrito. El lunes tenemos una votación trascendental en la comisión permanente, en la comisión primera, que es la de gobernación. Una juez de distrito nos está presionando para que, como integrantes de la comisión permanente, convoquemos a un periodo extraordinario de sesiones en donde se designe a los comisionados del INAI. Y nos está amenazando con multarnos. Y yo en este momento pues les adelanto que he platicado con mis compañeros y por lo menos en lo individual mi voto el lunes va a ser en contra de acatar esa determinación de la juez de distrito. ¿Y de qué son capaces? Pues de multarnos, de separarnos del cargo, de ir también por el presidente de la República, por los servidores públicos, por quienes están involucrados con la Cuarta Transformación. Pues es un punto que han encontrado precisamente los grupos reaccionarios para contrarrestar el avance democrático del país. Vi la entrevista que ustedes le hicieron al exdirigente de Podemos allá en España, y él decía, pues no es lo mismo llegar al gobierno que tener el poder, y la derecha es muy hábil para crear feudos que después resulten como opciones o trincheras para contrarrestar el avance democrático progresista. Entonces, Alejandro, pues son capaces de todo, no solamente con el presidente López Obrador, sino obviamente las urnas nos van a favorecer el próximo año, y el próximo gobierno va a seguir bajo esa misma presión por parte del Poder Judicial, porque la ministra Piña termina su presidencia hasta el 2026. O sea, el próximo presidente, la próxima presidenta va a tener que lidiar con ella todavía un par de años más, con quienes forman parte de la Suprema Corte de Justicia. Si no hay un éxito del plan C, si no existe una mayoría calificada, porque si existe, yo creo que tenemos que ir por una reforma profunda, algo similar a lo que ocurrió en el sexenio de Zedillo, pero con sustento democrático, para crear una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación que esté al servicio de los ciudadanos. Y no solo se resuelve con la cúspide, no solo se resuelve con la Corte. Tenemos que ir por un nuevo modelo de designación de jueces federales, de magistrados de circuito, porque si no nos encontramos con esas mismas barreras abajo. No es solo la Corte la que ha detenido las obras del presidente, son los jueces federales que ni siquiera residen en el estado donde funcionan esas obras, tampoco los magistrados, como los que dejan en libertad pues, a personas que han sido procesadas con claros indicios de corrupción, por ejemplo, que hemos visto todos los ciudadanos. Esa es la situación actual con el Poder Judicial, Álvaro Alejandro. Nada más por último, Hamlet Almaguer, hay que decir también que lo que resolvió la Corte sobre las reformas a diversas leyes conocidas como el Plan B electoral fue porque los partidos de la oposición acudieron a la Corte. Y aunque hay criterios que son solamente de la Corte, de los ministros, pues en realidad la Corte está actuando en coordinación, en articulación, como si fuera la coalición Va por México. Forman parte de la coalición, ya les van a dar su credencial de miembros distinguidos. Y además, fíjate cómo es una de las cuestiones ridículas que hemos visto en los foros ahora de los conversatorios en la Cámara, porque dicen es que en este momento los ministros no están partidizados. Falso. El último ministro de mi estado, tú has escrito mucho sobre Jalisco, Álvaro, fue Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Sí, claro. Ultraconservador. ¿Cuál fue el último trabajo de Sergio Salvador Aguirre Anguiano antes de ser ministro de la Corte? Regidor del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara. Y antes de eso fue postulado a diputado federal por Jalisco, por el PAN. Ya te comentaba también de cómo el ministro Lainez pues tuvo participación en la administración pública de dos presidentes de la República, 4 presidentes de la República, 2 como consejero y 2 como procurador fiscal. Y ocurre lo mismo en esta inercia que tienen con todos sus amigos, con todos sus cuates que están ahí aglutinados en esta coalición. Además, con la operación del ministro en retiro Cosío, que ahora pues prácticamente es un litigante, ¿no? Él es el que también fue orador ahí en la manifestación, bueno, en la selfie que se tomaron en el Zócalo, porque ni siquiera estuvieron ahí un momento considerable, estuvieron ahí unos segundos nada más para tomarse la foto y escuchar 2 discursos. Pero así es como está funcionando el Poder Judicial Federal. Entonces yo coincido con que tienen
alineamiento, un adoctrinamiento vinculado con los sectores de derecha, y es algo que vemos en todos los países de la región latinoamericana, cómo están presionando a Petro, cómo han presionado en otros países, lo que le hicieron al presidente Castillo en Perú, por supuesto lo que intentan hacer aquí en México el presidente López Obrador y con toda la Cuarta Transformación. Así está el Poder Judicial, lamentablemente, Alejandro.